¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos comenzando este día viernes con Agenda Económica, edición AM. Gracias por acompañarnos. 8 de la mañana con 3 minutos, 30 minutos con los temas que van a marcar el día, por supuesto, acá en nuestra revisión de noticias de cada mañana. Este es el resumen con lo más importante para comenzar esta jornada. Nuestros titulares a continuación. Vamos a partir revisando los detalles de la encuesta de operadores financieros. Es este sondeo que realiza el Banco Central, muy importante entre distintos actores del mercado que hacen proyecciones en dos temas en los que pondremos foco en particular. Uno, respecto a qué va a pasar con la tasa de interés. Se prevé nuevas alzas, dos más en el Banco Central y un primer recorte para el término de este ciclo de alzas a partir del primer trimestre del próximo año, probablemente en marzo. Todo esto de la mano de una inflación que ha sido persistente y que podría mantenerse en niveles por sobre la meta del Banco Central incluso hasta mediados del próximo año, hacia el tercer trimestre. Ya les contamos más de las proyecciones que están planteando en el mercado para las finanzas a nivel nacional. Por otro lado, acá hay una señal de alerta bien importante que levanta el Banco Central a través de las cuentas nacionales. Ayer conocimos detalles del ahorro nacional y con datos que son bien preocupantes. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los hogares chilenos es histórico, inédito. No se había visto niveles bajos de ahorro nacional del total de los hogares en Chile como los que se mostraron ayer. 0,2% del PIB apenas. Casi ha desaparecido el ahorro de los hogares chilenos. Por un lado, por inflación, por otro lado también, y este es el factor principal, por los retiros de fondos previsionales. El problema es que el consumo se está desacelerando, pero a un ritmo todavía más lento de lo que están decreciendo precisamente los ingresos. Y en ese sentido, entonces, estamos en una situación, advierten los analistas, bien riesgosa desde el punto de vista de las finanzas a nivel doméstico y con un resultado, además, del ahorro a nivel nacional también decreciente. Ya les contamos más y de los alcances que tienen estos datos conocidos el día de ayer. Mientras tanto, otro indicador muy relevante que conocimos en las últimas horas tiene que ver con el índice de remuneraciones, que ha caído por 12 meses consecutivos. Ayer conocimos un nuevo dato de la mano de una inflación acumulada que va al alza por sobre los 2 dígitos. Bueno, las remuneraciones reales, es decir, los reajustes de sueldos menos la inflación, llevan a las familias chilenas a perder poder adquisitivo en sus sueldos. El índice de remuneraciones en lo que va del año ya ha caído un 1,8%. Y si nos vamos más atrás, en los últimos 12 meses, las familias chilenas han perdido un 2,6% de capacidad de compra. Ese es el efecto directo de la inflación y se nota en este indicador que estaremos analizando en instantes. Y por otro lado, a nivel de empresas, hay una señal de alerta que se levanta en la región de Magallanes. Desde un proyecto eólico que se plantea construir precisamente en ese sector, que es fundamental además para el desarrollo de otros proyectos de hidrógeno verde. Bueno, las empresas dueñas de este proyecto eólico decidieron retirar del estudio de impacto ambiental esta iniciativa. Acusan que hay exigencias que estarían por sobre lo habitual desde el punto de vista ambiental, mientras desde las autoridades plantean que acá hubo algunas omisiones que son sencillamente insalvables y hay por lo menos 11 observaciones específicas en distintos ámbitos que impiden avanzar con la evaluación de este proyecto que contempla una inversión de $500 millones. Ya les contamos más al respecto. Y nos vamos a ver los números del día, lo que está ocurriendo en los mercados, en Europa, en Asia, donde ya están operando las bolsas, a la espera de lo que pase acá en Chile en unos minutos más. Veamos cómo parte el día afuera, con niveles de incertidumbre altos. Hoy día hay números mixtos. El Eurostoxx cayendo muy poquito, 0,07%. Londres, por su parte, subiendo casi un 0,3% a esta hora de la mañana. Ya cerrados los indicadores bursátiles de Asia, el Nikkei de Japón cayó 0,7%, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,5% en los inicios de las transacciones de este día viernes. Mientras en Europa están a la espera también de algunos datos que van a llegar desde Estados Unidos, en particular lo que va a ocurrir con datos del empleo. ¿Qué pasó ayer acá en Chile? Les contamos también que el IPSA tuvo un retroceso, pero leve, 0,17%, mientras que el dólar cerró en 943 pesos al alza el día de ayer. 8:08, partimos la jornada con información del minuto. El INE ha entregado recién el dato de inflación para el mes de septiembre. Registró una variación mensual de 0,9%.
en el noveno mes del año, en una variación en la que destacan las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas, también de equipamiento y mantención del hogar y la disminución de transporte, dice el informe, el boletín que ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato está en línea con lo que estaba esperando el mercado. Según la encuesta de operadores financieros ayer, se esperaba precisamente un 0,9%. En ese sentido es una noticia positiva. Y otro dato que también es favorable y genera algo de alivio también es que concluye este ciclo al alza de la inflación acumulada en 12 meses. En agosto, este indicador, con la inflación a 12 meses, llegaba a 14,1%. En el boletín que acabamos de conocer, baja a 13,7%. Y esa es una muy buena noticia, esperanzadora también para ver la luz al final del túnel en este ciclo de altos precios que hemos visto de manera sostenida en el último tiempo. De hecho, si comparamos el indicador de inflación de este mes, de septiembre, 0,9%, como les decíamos, está por debajo del 1,1% que se había registrado en septiembre del año pasado. Si hacemos la comparación mes a mes, entonces también hay una disminución y esa es otra buena señal de acuerdo a lo que está planteando entonces el indicador del IPC, del Instituto Nacional de Estadísticas. Si es que además vamos desglosando las divisiones y los productos específicos que incidieron más en este dato, ahí hay algunas luces más específicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha incidido al alza en esta inflación del mes de septiembre? Bueno, un aumento mensual de 2,1% en la gasolina tuvo particular efecto. Sabemos los precios altísimos por sobre los 1.300 pesos del litro de benzina en distintos puntos del país, pues bien, está incidiendo de manera fuerte. El agua potable también aumentó 3,6% con una variación fuerte. El tomate registró un alza mensual de 16,5% también de acuerdo a este reporte, y la carne de pollo subió 4,1%. Son algunos de los productos que destaca precisamente el INE con el informe que entregó esta mañana. Ahora, hay algunos productos que bajan y que tienen una fuerte incidencia en la medición de esta canasta de productos y servicios. Por ejemplo, transporte aéreo cayó 15,3% en el mes, es harto, y tiene una incidencia importante también. Los paquetes turísticos bajaron 4,3%, otra área que destaca entonces. De hecho, la división de transporte registró descensos mensuales en 3 de las 10 clases incorporadas. Por otra parte, el tema de cómo han ido evolucionando los precios de los alimentos es bien relevante. Sabemos que han tenido un peso específico muy relevante en este ciclo inflacionario. Bueno, van al alza nuevamente en este mes. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se notaron aumentos mensuales en 10 de los 11 tipos que mide. La más importante, el área de carnes, que subió 2,7%. En el caso de los productos lácteos, quesos, huevos, esa canasta sube 3,7%. De esta manera, entonces, hay un alza sostenida también en este ítem. Y si uno hace el desglose, bueno, es una mala noticia en el sentido de que impacta mucho más fuerte en los presupuestos familiares. Sabemos, se destina más parte de ese presupuesto precisamente a productos que son esenciales, como estos, como los que ya mencionábamos. Bien, ahí está entonces el dato. En unos minutos vamos a estar en la entrevista de Agenda Económica el día de hoy conversando con la economista Carolina Molinare y vamos a analizar el desglose de lo que significa estos 0,9% de inflación en el dato entregado recién nada más por el Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, ya le contábamos que este dato, el 0,9% que vimos recién, está en línea con lo que esperaba el mercado, porque ayer teníamos la encuesta de operadores financieros donde desde el mercado, en este sondeo que hace el Banco Central, se hacen proyecciones de inflación, de tasa también. Veamos el detalle, es súper interesante porque, como ya les contábamos, para el mes de septiembre se estaba esperando un 0,9%. Es bueno que por lo menos esté en línea con el dato efectivamente registrado. Las expectativas del mercado van alineándose de alguna manera. Para el dato de octubre se espera un 0,85%, en noviembre bajaría ya un 0,5% y este dato es bien importante. ¿Qué va a pasar en 12 meses más?, pregunta el Banco Central. Los operadores financieros dicen que en un año la inflación acumulada a 12 meses debería llegar a un 6%. Y ese dato, si bien es mucho menor a la inflación acumulada que tenemos al día de hoy, sigue estando muy por sobre la meta que se plantea el Banco Central. Anclar las expectativas de inflación pareciera ser
por estos días lo más relevante, lo más importante para el instituto emisor. Y acá la correlación también respecto a las tasas de interés. ¿Qué va a pasar con las tasas? La herramienta principal del banco para controlar este ciclo de alza de inflación. Bueno, hoy día estamos en 10,75% y los encuestados dicen que la próxima semana en la reunión del banco debería subir en medio punto para llegar a 11,25%. A diciembre debería llegar a un 11,5% y ese sería el techo, dicen los encuestados en este sondeo del Banco Central. Ese debería ser el techo en este ciclo de alza de tasas. Se acaba a fines de año y en abril ya deberíamos ver uno de los primeros recortes, 11,25%. De ahí la bajada de la tasa, cuánto se vaya aplicando mes a mes, va a depender fundamentalmente del análisis del banco del escenario macroeconómico. Si se ve una economía que está desacelerándose más rápido de lo previsto, bueno, quizás la disminución de tasas también vaya de la mano y sea más rápida. Es parte de lo que están proyectando en el mercado en base a la encuesta de operadores financieros. Vamos a otro tema, 8,14, y todo esto está vinculado. Hay un hilo aquí conductor que tiene que ver con la inflación y con lo que resulta esto en el poder adquisitivo de las familias. El índice de remuneraciones mostró nuevamente una caída el día de ayer en el dato que registra el Instituto Nacional de Estadísticas. Golpea nuevamente la inflación en los ingresos de las familias, 11 meses consecutivos ya de caída para este indicador y la inflación ha quitado poder adquisitivo a los hogares chilenos. Eso es lo que refleja fundamentalmente este dato. En el caso del índice del día de ayer, 1,8% fue el indicador de remuneraciones de agosto, con una caída de 1,8%, y en lo que va del año, en los últimos 12 meses, este indicador muestra un 2,6% a la baja. Revisemos algunos detalles porque es bien interesante ver esto. ¿Qué significa el índice de remuneraciones? Fundamentalmente, cuánto evolucionan los sueldos si es que se le descuenta la inflación. Eso es lo que muestra. Si es positivo, las familias están ganando poder adquisitivo. Si es negativo, las familias están perdiendo poder de compra, producto de la inflación fundamentalmente. El índice nominal entonces en 12 meses, es decir, cuánto están subiendo los sueldos, 11,1%. Pero si le quitamos la inflación, ahí llegamos al indicador real y en 12 meses han perdido un 2,6% de poder adquisitivo las familias en Chile. Este es el efecto concreto, real, de este ciclo de inflación que se está viviendo y que seguramente también todos han notado en sus presupuestos familiares. Los invito a que revisemos qué fue lo que dijo Juan Bravo, economista con quien conversamos el día de ayer respecto a este tema, el impacto de la inflación en los presupuestos de las familias chilenas. Esta es la 11ª caída consecutiva en términos anuales que tiene el índice de remuneraciones reales, y en definitiva lo que esto significa es que los salarios están perdiendo su capacidad de compra en comparación al año anterior. Es decir, hoy en día las remuneraciones compran menos bienes y servicios que lo que compraban hace un año atrás. La inflación es mayor que el crecimiento de las remuneraciones. La inflación en agosto fue de 14,1% anual, y entonces, como la inflación es mayor que el crecimiento de las remuneraciones están perdiendo su poder adquisitivo. 8,16. Vamos a otro tema. En una jornada noticiosa, como pueden ver, ayer el Banco Central entregó detalles de las cuentas nacionales. Es un desglose bien específico respecto a cómo están evolucionando las finanzas en nuestro país. Y hay un ítem en el que nos vamos a detener por un minuto para hablar del ahorro a nivel nacional. Sabemos de lo importante que significa el ahorro desde el punto de vista de la inversión y por ende del crecimiento económico. En la medida que hay capacidad de ahorro, es que se generan oportunidades también de inversión y por ende de una actividad productiva más efectiva. Bueno, la capacidad de ahorro se ha ido deteriorando en los últimos meses de manera bien notoria y con mayor énfasis en los hogares chilenos, porque el Banco Central mide distintos ítems o distintos sectores de la economía. Veamos qué es lo que ocurrió. Miren, este gráfico nos muestra precisamente cómo va evolucionando el ahorro en general. Si ustedes ven la línea negra, hay un descenso a partir del 2020 hasta la fecha, hasta el segundo trimestre de este año 2022, que es el periodo que analiza precisamente el Banco Central. Y ustedes pueden ver ahí distintos colores en esta gráfica. Por un lado, las barras rojas muestran aquellas empresas no financieras
que han ido cayendo también en su capacidad de ahorro en estos trimestres. Pero hay una barra que desaparece en esta gráfica, la barra verde, que ustedes la ven bien grande y tiene una importancia relevante en los últimos años. Bueno, desaparece en los últimos trimestres porque esa barra, la barra verde, muestra el ahorro bruto de los hogares. Quiere decir que los hogares chilenos han ido perdiendo capacidad de ahorro de manera inédita hasta llegar apenas a un 0,2% del PIB. Casi ha desaparecido el ahorro en comparación al resto de los sectores, a los ahorros, por ejemplo, de las empresas, del gobierno general incluso, o de las sociedades financieras. Y este es un dato bien específico y dramático por lo demás, influido fundamentalmente por algunas políticas de corto plazo que se han implementado. Escuchemos qué fue lo que dijo el economista Patricio Rojas analizando las implicancias de esto. Lo que estamos observando, sobre todo a nivel de la familia, se debe a que el consumo se viene desacelerando y los ingresos disponibles también se vienen desacelerando con fuerza porque ya no se cuenta con los ingresos que entregó los retiros de los fondos de pensiones, ya no se cuenta con los ingresos que entregaron los IFE y por lo tanto el ingreso disponible no crece a las tasas de doble dígito que crecían en los periodos anteriores. En ese contexto, un consumo que se viene desacelerando pero que todavía está a niveles altos con un ingreso disponible que se ajustó en forma importante, que hace fundamentalmente que la diferencia entre ingreso y consumo, que es el ahorro, básicamente hoy día esté muy cercano a cero y eso es un poco lo que reflejan las cifras. Una señal de alerta en definitiva también, sobre todo cuando se están discutiendo en el Congreso medidas como la reforma tributaria que tienen directa incidencia también desde este punto de vista. Vamos a ir a la pausa, 8:19, volvemos de inmediato con más. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:23 y vamos a analizar en profundidad el dato que conocimos hace algunos minutos sobre el IPC. El dato de inflación para el mes de septiembre fue de un 0,9%. Estamos en contacto hasta ahora con la economista de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinare, para profundizar en el tema. Gracias por el contacto, Carolina. Está silenciada, parece, porque no te escuchamos. Disculpa, ahora buenos sí. días, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Carolina, ¿es una buena o una mala noticia este dato de inflación que conocimos hace algunos minutos? Mira, el dato de inflación que conocimos hace unos minutos que provee esta variación mensual del IPC de 0,9%, se ajusta a las expectativas de mercado. Ajá. Era lo que reportaban las últimas encuestas de expectativas, así que en ese sentido viene siendo una buena noticia. Ya vemos cómo el IPC empieza, y en este caso también la inflación, con los datos de hoy día, empieza ya a mostrar una tendencia, un cambio en su tendencia. Veníamos con alzas generalizadas, llegando a agosto con un 14,1% anual, y hoy día estamos con un IPC de variación anual de 13,7%, entonces ya empezamos a ver un ajuste en esta tendencia al alza que veíamos desde hace mucho tiempo, y por lo tanto en ese sentido vendría siendo una buena noticia. Carolina, ese punto es bien relevante, porque uno se sorprende todavía, no sigue siendo un dato altísimo, la inflación en 12 meses por sobre el 13% es un dato preocupante, pero hay un quiebre de tendencia. ¿Tú crees que es un quiebre particular, específico, o uno que se va a ir extendiendo en el tiempo? Mira, de acuerdo también a lo que se proyecta, ¿cierto?, con respecto a cómo va a ser la inflación en diciembre, lo que estipula el Banco Central y cómo van las expectativas, este dato responde un poco a que ya deberíamos empezar a ver más descensos en lo que es la inflación. Van a ser descensos, pero ajustados y paulatinos, ¿sí? O sea, ya empezamos a ver aquí un pequeño quiebre en la tendencia, pero esto no significa, ¿cierto?, que el ajuste sea muy rápido, sino que efectivamente se va a dar de una forma paulatina. Ahora, ¿sí podríamos hablar entonces que el pic de inflación acumulada en 12 meses ya queda atrás con el dato que alcanzamos en agosto? Claro, efectivamente el dato de hoy día nos dice que el pic fue en agosto, así que en ese sentido, si no existen más sorpresas, ¿cierto?, claro, que involucren en la inflación y que afecten a la inflación, deberíamos empezar ya a ver esta convergencia hacia las proyecciones que estipula también el Banco Central. Sí, claro que sí. Y en ese sentido puede ser una noticia algo alentadora o esperanzadora al menos, porque este año estuvo marcado fundamentalmente por sorpresas, ¿no? Nos llevábamos sorpresa en cada uno de los boletines, el mercado tenía una proyección y el dato oficial solía ser más alto.
Claro, efectivamente nos llevamos varias sorpresas. De hecho, el IMASEC, ¿cierto?, que de la semana pasada también fue una sorpresa. Sí. Entonces, el último dato del IMASEC también fue una sorpresa, y eso también va estimulando un poco las alzas inflacionarias. Entonces, en ese sentido, ha sido un año de desanclaje bastante alto en las expectativas, Cierto. pero vemos cómo los datos empiezan como a converger. Carolina, respecto al informe de hoy día, ¿qué factores son los que inciden en este 0,9%? Mira, tenemos principalmente un alza en los alimentos, y eso responde, por ejemplo, a que el mes de septiembre es un mes donde se consume una mayor cantidad de alimentos. O sea, tenemos, ¿cierto?, todo lo que son las fiestas patrias, el 18 de septiembre, entonces hay un mayor aumento en los precios como de las carnes de pollo, la carne de vacuno, el tomate. Entonces tenemos una importante alza, ¿cierto?, en lo que viene siendo el índice de alimentos, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ajá. Eso era parte de lo esperado en todo caso, ¿no? No significa necesariamente que estemos viendo un ciclo de alza de este segmento en particular, ajeno a lo habitual. Te lo pregunto porque este ítem es particularmente sensible para los presupuestos familiares, por eso. Claro, efectivamente lo que tú mencionas es un ítem bastante sensible, pero también hoy día aparecieron, ¿cierto?, los datos de la FAO, que es de los alimentos internacionales, y aparece que efectivamente también se muestra un descenso en estos precios. Entonces es verdad que tenemos hoy en septiembre, ¿cierto?, este componente estacional, pero ya deberíamos también empezar a ver tal vez un pequeño descenso en el precio de los alimentos, que es lo que tú muy bien mencionas, lo que afecta directamente, ¿cierto?, el bolsillo de las familias. Sí. Ahora, es interesante este punto también, Carolina, porque la inflación, este aumento de precios puede ir por factores externos, por un ciclo, digamos, y esa inercia, o bien también por la presión que supone el mayor consumo en Chile. ¿Cuánto está pensando en estos indicadores, no necesariamente en el dato de hoy día, pero en esta tendencia al menos, el consumo excesivo que vimos en 2021, en comienzo de 2022, en la economía nacional, esa demanda que estaba muy, muy fuerte, Carolina? Claro, o sea, efectivamente la demanda, ¿cierto?, estos shocks de liquidez que se insertaron en la economía, fueron los que produjeron las alzas inflacionarias que hoy día estamos viendo, que hoy día todavía seguimos viendo y que todavía seguimos sintiendo. Entonces, lo que ya viene con respecto a la liquidez es que ya hay una convergencia, ¿cierto?, a que estos shocks de liquidez se estén retirando, estos estímulos que produjeron estas alzas inflacionarias, se están retirando de la economía, y eso también viene siendo una buena noticia porque ya no van a seguir persistiendo estos estímulos. Entonces, en ese sentido, ya vemos una convergencia, ¿cierto?, hacia la tendencia de la liquidez de la familia y de los hogares, y eso va retirando estos estímulos que incrementan la inflación. Ajá. Carolina, la última pregunta. Con este dato sobre la mesa, ya este 0,9%, el PIC que pareciera haber quedado atrás en la inflación acumulada, ¿qué crees tú que va a pasar con el Banco Central? ¿Esto refuerza la estrategia que ha ido siguiendo el banco? ¿Qué pasaría con la tasa fundamentalmente de aquí a fin de año si es que esta tendencia se ratifica después en los meses siguientes? Claro, o sea, efectivamente ya el Banco Central, ¿cierto?, ha dado señalización de lo que se viene con respecto a la tasa de interés, y lo que debiésemos esperar es un alza de esta tasa, debido a que todavía existe efectivamente una presión inflacionaria y una persistencia, aunque hay un cambio de la tendencia. Todavía estamos en cifras bastante elevadas. De hecho, ya ha existido, ¿cierto?, una corrección de lo que se espera de la inflación a diciembre. Estaba en un 12%. Hoy día esperamos que esta proyección en diciembre de la inflación sea un poco más alta. Y el Banco Central ha hecho esa lectura, y por lo tanto debiésemos esperar que haya un aumento acotado, eso sí, de la tasa de interés. Bien, Carolina, muchas gracias por conversar con nosotros. Un primer análisis, al menos para entender bien y dar contexto al dato conocido esta mañana. Gracias por el contacto con CNN. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Vamos a estar profundizando en este tema, por supuesto, durante el día. Pronto comenzamos Noticias Express con Frecia Sultán.